Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a una nueva edición del podcast Healthy, Happy, Beautiful Lives de ISDIN, en el que hablamos de salud, de bienestar y también de compromiso con las personas y con el planeta. Mi nombre es Isabel Gasset, soy periodista y mi pasión es entrevistar a personas que me inspiran, como los dos invitados que hoy nos acompañan. Tania, Xavier, buenos días, bienvenidos. Buenos días. Hola, buenos días. En este podcast a nosotros nos gusta que los invitados se presenten a sí mismos. Hacemos un pequeño test rápido para conoceros un poquito mejor y luego ya entrar en los temas. ¿Cómo os llamáis? Bueno, yo soy Tania Lamarca. Javier Sabín, ¿De dónde venís? Yo vengo de Vitoria. de Esplugues de Llobregat. ¿Y a qué os dedicáis? Pues mira, yo soy coach y trabajo con la Fundación Blanca Fernández Ochoa. Y bueno, doy conferencias a empresas y a institutos y a todo el que me quiera escuchar. Yo soy psicólogo, general sanitario, psicólogo de la salud y trabajo en una entidad que se llama Salud y Persona Fundación y nos dedicamos a la atención psicológica para grandes colectivos. Bueno, y aquí yo podría añadir pues, que Blanca es una ex gimnasta olímpica que ganó medallas, ganó en los Juegos Olímpicos de Atlanta la primera medalla de oro para España en gimnasia con las niñas de oro, que después has escrito un libro, Lágrimas por una medalla, que eres coach, conferenciante, que ahora te dedicas a ayudar. Y de Xavier, pues también podemos decir que es conferenciante, es coach, que ha escrito 2 libros, el libro Maestro y El aprendiz de farero, y que, como decía, se dedica sobre todo a ayudar a las organizaciones. Vamos a empezar ya a entrar en los temas en profundidad. Tú, Tania, como yo decía, fuiste durante unos años una deportista de alto nivel. Empezaste de muy joven en la gimnasia, algo que te gustaba. ¿Cómo se lleva la exigencia del deporte de élite cuando eres tan joven? Bueno, cuando eres tan joven no te das mucha cuenta de la exigencia. Yo lo he visto a posteriori, con la perspectiva de los años. Y bueno, yo era muy pequeñita, empecé a hacer gimnasia porque me gustaba y luego una cosa me llevó a la otra hasta que, bueno, pues casi sin darme cuenta estaba ya entrenando en el alto nivel y con una exigencia muy dura, porque la rítmica es un deporte que exige muchas horas y tenía que entrenar más o menos de 8 a 10 horas diarias. Y bueno, es verdad que había muchísima exigencia, pero realmente estaba en un deporte que necesitaba de esa exigencia para poder llegar a los Juegos Olímpicos. Quizá una de las exigencias más duras, Tania, era la del tema del peso. De hecho, a ti te echaron del equipo porque te pasaste 2 kilos de los 41 que tenías que pesar. Sí. ¿Cómo se vive esto y qué problemas genera de trastornos alimentarios? Sí, esto es, como decíamos al principio, ¿no? La exigencia durante la etapa deportiva la asimilas, la aceptas y luego cuando eso pasa y vuelves a tu edad y a tu vida normal es cuando ves que eso te ha dejado unas secuelas. Entonces es verdad que en el mundo de la gimnasia la parte física es importante y bueno, hace casi 30 años que estamos hablando de cuando yo conseguí la medalla, había mucha exigencia con el tema del peso. Yo tuve esa experiencia, como has contado, que me expulsaron del equipo nacional por 2 kilos de diferencia, entonces eso sí que condiciona a que una niña de 17 años pues derive en un trastorno y sobre todo en la sensación de que 2 kilos de peso de su físico pueden condicionar para ser gimnasta o no serlo, ¿no? Xavier, tú te dedicas a acompañar a personas en momentos así complicados. ¿Qué papel juega el trabajo en estos momentos y qué papel juega el trabajo en la salud mental? El trabajo en sí es un facilitador de la salud mental, que es algo que para mí tiene todo el sentido, pero que hay que reivindicar. El hecho de que parece o da la sensación de que el trabajo solo que relaciona con estrés, con ansiedad, con problemas, con dificultades, cuando la realidad es que el trabajo nos ayuda a socializar, nos ayuda a tener rutinas, nos ayuda a poner el foco en cosas muchas veces que dependen de nosotros y todo esto es positivo. A veces en los trabajos pasan cosas o hay personas que pueden perjudicar, pero el trabajo en sí, lo que supone... hay un autor, Sigmund Freud, que seguramente os suena, que en una ocasión, hablando con Erickson le dice, oye, ¿qué es un adulto sano? Y Freud le dice, aquel que es capaz de amar y trabajar. O sea, las personas necesitamos socializar
y necesitamos también sentirnos útiles, saber que hacemos algo que requiere de esfuerzo. ¿Y qué pasa con esto tan reivindicado hoy en día que es el teletrabajo? Porque claro, no socializamos y uno quizás se queda en casa y va con el pijama o se pone a hacer... ¿Ya me entiendes? Si va con el pijama, mal. Las cosas no son blancas o negras. Entonces, el teletrabajo tiene una serie de cosas que son fantásticas, que es la conciliación, que es el ahorrar desplazamientos, que es bueno incluso seguramente pues porque quemamos menos gasolina, tiene un montón de cosas buenas, pero tiene inconvenientes, y uno de los inconvenientes principales es que el ser humano es un animal social y que cuando teletrabaja no todos vivimos en un chalet de 1000 metros con una familia extensa. Hay gente pues que teletrabaja en la cocina de su pequeño apartamento donde convive solo. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es minimizar. Yo no diría que es malo, tampoco diría que es bueno. Quizá nuestros oyentes se están preguntando qué tiene que ver la psicología con el deporte y por qué os hemos invitado hoy aquí juntos. Xavi y Tania, ¿cómo os conocisteis y cómo empezasteis a colaborar profesionalmente? Tania. Bueno, pues nos conocemos a través de las fundaciones. Como he dicho antes, yo estoy en la Fundación Blanca Fernández Ochoa y él Salud y Persona. Y en una de las colaboraciones que ellos hacen con la Fundación, Lola, la presidenta de la Fundación, nos presenta y ahí nos conocemos a nivel de trabajo. A posteriori es cuando nos unimos porque tenemos un proyecto en común, que es sacar un libro juntos. Ya, además te has adelantado la pregunta. Bueno. Y es verdad que entonces eso es lo que luego nos une y hace que trabajemos y colaboremos juntos. La Fundación Blanca tiene como objetivo la promoción de la salud mental en los deportistas durante y sobre todo después. Tania es un ejemplo de salud mental y de ser deportista, y entonces lo que hacemos es, entre las dos entidades, por ejemplo, estamos dando apoyo psicológico a todos los deportistas de alto rendimiento que hay en España, a los futbolistas de primera y segunda de la Liga y a muchísimos deportistas y familias que se acercan normalmente a Fundación Blanca y que de manera conjunta les damos este apoyo. Y al final, que estemos los dos aquí es una extensión de promocionar la salud mental en el trabajo y en el deporte. Ahora, estos días y últimamente, estamos escuchando muchos testimonios precisamente de deportistas conocidos que están hablando de sus problemas de salud mental. Andrés Iniesta, Ricky Rubio, Paula Badosa. ¿Tú creéis que han cambiado las cosas respecto a cuando tú estabas compitiendo? ¿Ahora se da mucha más atención a la salud mental de los deportistas y a esta ayuda psicológica que necesitan? Me gustaría decir que han cambiado. Es verdad que todavía tenemos mucho trabajo por hacer y todavía es una pata que todavía en el deporte pues hay que trabajar, pero es verdad que la visibilidad es buena, porque al final que deportistas con nombre, ¿no?, puedan visibilizar que nos podemos lesionar de una rodilla y esté totalmente normalizado, pero que lesionarnos de la cabeza todavía sea un poco tabú, pues creo que eso es positivo, ¿no?, para poder trabajar esa salud mental. Pero todavía hay que hacer mucho trabajo para que esto no pase, ¿no?, en la prevención, para que el deportista cuando se retira no sufra o cuando está en el alto nivel pues tenga un bienestar emocional. ¿Puedo ampliar un poquito? Claro. Claro, cuando comentamos, Isabel, esto, para mí hay dos partes fundamentales, que es una tiene que ver con los riesgos del propio deportista, que muchas veces es por la alta exigencia, porque son personas que tienen una capacidad de soportar el dolor y, por lo tanto, a veces de no pedir ayuda, por el estigma del deportista no puede estar triste o no puede estar deprimido. Pero luego, aquí, cuando has puesto los ejemplos, hemos mezclado, yo creo, dos grupos de deportistas. Cuando hablamos de exdeportistas, a la gente le viene Rafa Nadal a la cabeza, o Andrés Iniesta, que son deportistas que pueden tener problemas de salud mental como absolutamente cualquier persona, pero que afortunadamente se han dedicado a unos deportes que te permiten no solo sobrevivir, sino vivir muy bien el resto de tu carrera. Deportistas como Tania o como cualquier otro deportista que no tiene la vida resuelta a nivel económico, se le añade a estos problemas de exposición, de juicio, de presión, de sus propios rasgos de personalidad que los tienen, se le añade el hecho de la inseguridad, de el tener que ganarte la vida, a veces de no haber
ha profundizado en la formación, en los estudios, en una carrera profesional, y eso hace un combo mucho más peligroso. Para que tengamos una idea, 1 de cada 3 deportistas tiene síntomas severos de ansiedad o depresión al año de retirarse. Entonces, a mí lo que me gustaría es que cuando hablamos de exdeportistas no pensemos tanto en Pau Gasol, porque no es la media, no es la norma y no es el ejemplo. El exdeportista es aquel que después de los Juegos Olímpicos olvidamos. Ahí es donde tenemos que reforzar la salud mental. Que no te hemos olvidado, Tania, pero te tenemos menos tú presente. lo has contado algunas veces que fue uno de los momentos más duros, cuando tú estás compitiendo, todo el mundo está por ti, atención, esto, y de repente nadie te llama, ya no existes, no sabes qué hacer de tu vida. Claro, es como ha dicho Javier, ¿no? Realmente el problema lo tenemos todos los deportistas, el mismo. Los deportistas mediáticos dan esa visibilidad, pero los deportistas que no salimos en los medios o que somos de deportes más minoritarios tenemos el mismo problema añadido a lo que explicábamos, ¿no? Que al final, bueno, pues todo eso lo vivimos sin tener esa red que te sostiene un poco y dices, bueno, pues me pongo los medios para solucionar mi problema mental y además luego salgo un poco al mundo laboral y salgo a la vida. Y nosotros tenemos como ese añadido, ¿no? Entonces es verdad que bueno, pues que hay que trabajar todavía en esos deportistas que no vemos. ¿Qué se podría hacer por ellos? Porque seguramente hay fundaciones como las vuestras, pero algo más generalizado, ¿no? Porque si la mayoría sufren esta situación y tienen que pasar por esto, pues ya plantear un sistema de las necesidades que vas a tener cuando acabes. Mira, hay algo que se puede hacer y que ISDIN ya ha hecho. No sé si está bien o no, pero tengo a Oriol aquí y entonces él nos invitó a hacerlo, que es poner en valor el aprendizaje del deportista más allá de la carrera profesional en el mundo deportivo. O sea, ahora lo estamos haciendo. El hecho de que Tania tiene muchísimo más que aportar, incluso cuando lo que nos da no son medallas para todo el país. Entonces, con vosotros hicimos este ejercicio de hacer una charla en la cual un psicólogo y un deportista hablaban acerca de la resistencia, de los objetivos, de el superar determinadas dificultades, de improvisar, del trabajo en equipo. Entonces, esto es una de las cosas que entre todos deberíamos hacer, que es coger y decir, oye, el deportista no ha estado parado, ha estado aprendiendo y todos podemos aprender de él. Ahora decía el trabajo en equipo. ¿Cuáles son los valores del deporte que creéis que son más importantes para después aplicar en la empresa, en la vida? Yo creo que muchos. Ahora Javier ha nombrado muchos de ellos, ¿no? Pero para mí hay uno que aprendí y creo que es el que me ha servido mucho a posteriori, que es la capacidad de adaptación. El deportista se tiene que adaptar, nosotros nos teníamos que adaptar a cualquier imprevisto, llegábamos a una competición y las condiciones no eran óptimas, pero teníamos que salir a competir, a dormir menos, a cualquier cosa que pasaba, pero nosotros teníamos que dar el 100%. Y eso, llevado luego a la edad adulta sin deporte, ¿no? La vida sin deporte, pues al final ha hecho que me sepa adaptar a los cambios que cualquier persona tenemos, ¿no? en la vida y que nos tenemos que ir adaptando poco a poco. ¿Cómo trasladáis todo esto, los valores del deporte a la empresa, que es un poco lo que hacéis? Y además, vosotros habéis colaborado, como decíais, con las fundaciones en un programa que se llamaba Psicología de Alto Rendimiento para las Organizaciones. ¿En qué consiste? Lo que hacen muy bien los deportistas es transmitir pasión. O sea, si te fijas, al final son personas, sois personas, ¿no? Personas, sí. Son personas antes que deportistas. Que son capaces de llevar el compromiso a un nivel que en el caso de Tania pues la hicieron la más buena en 4 años de un deporte. Entonces, esto es pasión, pero es pasión y es compromiso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues por un lado, ellos nos ayudan explicando esta historia y además tenemos la suerte de que como que se ha visto en televisión, lo podemos compartir y podemos decir, mira, estamos hablando de esto, pero sí que es cierto, y aquí yo haría una crítica también un poco a cuando se dan talleres o conferencias o charlas que solo tienen esa pasión. Luego hay que aterrizarlo. O sea, a veces nos ha pasado a todos que nos vamos a una conferencia y te vas enchufado, pero luego llegas a tu casa y dices, y ahora ¿cómo lo aplico, no? ¿Cómo llevo esto? ¿Esto cómo se puede aterrizar? Claro. Entonces, este es el objetivo que tenemos, el aprovechar su empuje, su pasión, y luego no es lo mismo que alguien te diga, mira, esto se puede hacer así y te demuestre que lo ha hecho.
Y luego pues nosotros intentamos, en la medida de lo posible, por un lado, contagiarnos de esa pasión, o sea, hacemos un poquito aquí de vampiros y luego sí que intentar ver qué técnica, qué conocimiento, qué estrategia, qué experimento yo puedo explicar que justifique esto. Porque si no, no se entiende. Solo es n igual a 1, si no es, oye, tú has hecho esto y te ha venido fenomenal, pero si no lo puedes justificar desde un punto de vista científico, lo más que podemos hacer es escuchar y disfrutar, que también está bien. Tú, Xavier, hablas de las emociones, ¿no? de que hay que aceptarlas. Cuando uno está triste, tiene que estar triste. Y he leído una frase tuya que es: no debemos actuar como nos sentimos, sino según lo que queremos. ¿Cómo se hace esto? Porque si yo me siento triste, me va a costar mucho actuar como si estuviera muy contenta. Lo primero es, la tristeza es la emoción consecuencia de perder algo que para nosotros es importante. Y si pierdo algo que para mí es importante, quiere decir que he tenido algo que para mí era importante. Y esto está fenomenal. O sea, para mí, hombre, realmente cuando alguien viene a consulta y te llora un padre, pues eso es triste, pero es precioso. ¿Cuál será mi trabajo? Que no lo llore encerrado en casa. Que la conducta no encaje con la emoción, pero la emoción la tenemos que cuidar muchísimo. De esto saben los deportistas. De entrenar con dolor, de madrugar con pereza, por desgracia, a veces demasiado, ayunar con hambre. Entonces, yo decía, tienen fortalezas y tienen riesgos. Su fortaleza es que son capaces de pasar la conducta por encima, a veces, de las ganas, de la emoción, de lo que apetece. ¿Cuál es el hándicap? Que a veces... Que te pases de frenada. Claro, Tania me dice, yo si no quiero comer, no como. Digo, yo no quiero comer y como. Bueno, pues por eso ella tiene un oro olímpico y yo no. Tienen una voluntad de hierro, Tienen ¿no? una voluntad tan férrea que a veces les puede llegar a jugar en contra, y aquí es donde tenemos que ayudarles. Pero respecto a esto es la emoción. Yo puedo estar enfadado y puedo tener ganas de dar dos tortas. ¿Y las he de dar? No, lo que he de hacer es poner límites. O puedo tener miedo a hablar en público y puedo tener ganas de irme. Y lo que tengo que hacer es superarlo. Y a veces puedo estar triste y tener ganas de quedarme en mi casa y lo que tengo que hacer es salir. Entonces, este es un poquito el objetivo. Que la conducta no esté secuestrada por la emoción, pero la emoción la cuidamos. Nos comentabais que estáis trabajando en un proyecto, en un nuevo libro. ¿Qué nos podéis contar? Ahí te dejo a ti. Os podemos contar, primero, que será muy chulo. Que espero que tengamos ocasión de alguna manera compartirlo y explicaroslo. Os invitaremos a presentarlo. Aquí a volver a venir aquí con vosotros. Y este libro tiene dos partes. Tiene una historia de vida que Tania, súper generosa, nos ha compartido. Y digo súper generosa porque... las librerías están llenas de libros de autobombo y Tania no ha hecho un libro de autobombo. Tania ha cogido y ha dicho, mira, a mí me ha pasado esto y me ha afectado y me ha hecho peor en esto y esto. O sea que bravo por Tania. Ya se ha abierto un canal, ¿no? Se ha abierto un canal. Sí. Ha sido fácil con él, pero me ha ayudado en ese proceso. Pero es verdad que creíamos que hacía falta, ¿no? Volver a abrirme yo en canal para que luego, sepamos cómo he podido aprender de ello, aceptarlo y trabajar, ¿no? Y a partir de ahí pues poder ayudar al lector. Sí, es un libro, yo creo, optimista, Sí. Que habrá gente que le encontrará el morbo, que le encontrará la anécdota o la curiosidad, etcétera, pero que el objetivo es lo que hacemos en consulta. O sea, cuando tú lees y entonces llegas a una parte complicada, como el trastorno de conducta alimentaria o como el abuso por parte, abuso a nivel de imponer la voluntad por parte de determinados adultos, pues luego se dice, oye, desde el punto de vista de la psicología hay que tener en cuenta esto. Si quieres prevenirlo, valora esto, y si te ha pasado, intenta ir por aquí. Entonces, es que está muy bien el libro. Sí, es muy completo. ¿El título se puede decir? No lo sabemos. No lo sabéis. Vale. Estamos ahí. Tenemos que esperar un poquito. Tú, Tania, después de esta etapa de deportista, ¿no? Te tuviste que reinventar y, como nos estabais contando, has tirado mucho de tu experiencia para ayudar a los demás. Cuéntanos qué haces. Bueno, pues
es complicado y un poco largo, ¿no? Porque al final llevo muchos años en retirada. Cuando yo me retiro, el primer momento en el que yo dejo de ser gimnasta, Tania la gimnasta, pasó por una situación, por una depresión y entonces, bueno, el volver a la vida es encontrar mi sitio, cómo encuentro mi lugar, a qué me dedico, porque al final los deportistas tenemos esa sensación de que tenemos que hacerlo todo bien. Yo venía de un oro olímpico y como ahora voy a llegar al instituto y no aprobar, ¿no? O suspender o no sacar sobresaliente. Entonces, bueno, ese proceso es largo y bueno, en ese tiempo me di cuenta que mi historia y lo que yo había aprendido podía ayudar a los demás y entonces quería dedicarme a algo que pudiera estar con personas y que pudiera aportarles de mi experiencia algo positivo, ¿no? Y entonces, como he dicho, pues ahora, gracias a la fundación que a mí me rescató, pues rescatamos a otros deportistas para poder ayudarles. Muy, muy importante, ¿no?, este papel de la fundación. Sí, mucho. Bueno, al final de eso se trata, ¿no? De la Fundación Blanca. Realmente de eso se trata, de, como hemos explicado antes, de ayudar a los deportistas, sobre todo a que tengan un sitio donde acudir, porque los deportistas nos encontramos muy solos cuando bajamos del podio. Tenemos mucha gente, tenemos mucha familia deportiva cuando estamos ganando medallas, pero cuando no hay medallas, toda esa gente desaparece y tener un sitio donde llamar, donde acudir, y que sabes que te van a abrir la puerta sincera, pues ya eso es un primer paso, ¿no?, para poder ponernos en sus manos. Vamos a hablar ahora, ya hemos hablado mucho de las profesiones, vamos a hablar un poco más de bienestar, de vida, de salud, de vida personal. Para ti es muy importante el contacto con la naturaleza, ¿verdad? Sí, realmente, bueno, he pasado mucho tiempo rodeada de naturaleza y bueno, pues al final sí que es importante. Te retiraste a vivir. Sí, es verdad que ahora estoy en otro momento de cambio, pero bueno, cuando yo me retiro de la gimnasia me voy a un pueblecito de la montaña, del Pirineo aragonés, a vivir y es verdad que allí vivo como Heidi, ¿no? Para el que nos escuche y recuerda aquellos dibujos, pues sí, me retiro y vivo realmente en un pueblecito muy pequeño, rodeada de montañas y de naturaleza. Qué cambio, ¿no? Cambio radical. ¿Qué habéis aprendido el uno del otro trabajando juntos? Bueno, yo he aprendido mucho, porque a mí, hacer este libro con Javier me ha hecho rescatar situaciones de mi vida que no tenía curadas y las he ido curando poco a poco y lo que más he aprendido es a aceptar y a no darme tanta caña a mí misma, que eso se lo tengo que agradecer, porque creo que al final, hay veces que nos damos demasiada, ¿no? Entonces me ha ayudado en eso. Claro, no, para mí Tania en muchísimos aspectos es un modelo. Primero que es un modelo como persona de entusiasmo, de pasión, de fantástico, fenomenal. Y luego que a veces no somos conscientes, pero claro, tiene el único oro olímpico en gimnasia, tiene 2 mundiales, tienes 2 segundas... 2 segundas Europa. 2 segundas. O sea, es Sí, posiblemente uno de los deportistas más laureados de España. Y a mí me ha contado las cosas. Entonces, claro, he aprendido que al final, cuando alguien consigue determinados resultados, es porque tiene el foco muy claro y porque no falla. Y porque a veces ha hecho sacrificios. A Dani le preguntan mucho, oye, ¿tú lo volverías a hacer? ¿Y tú qué dices? Y yo digo, sí, ahora no sé. No sé. Ella siempre dice que sí. Pero yo le digo, ¿tú querrías que tu hija lo hiciese? Y ahí digo no. Y ahí dice que no. O sea, a veces, por conseguir cosas que se supone que debemos querer, vamos más allá de lo que es sano, de lo que incluso, ¿no?, de lo que nos puede hacer feliz en muchos aspectos. Entonces, lo que he aprendido de Tania es, primero, el compromiso, el foco, la cabezonería. Soy Tauro, además. Y luego, Tania tiene una suerte, que esto ha pasado hace muchos años, pero le queda mucha vida. Entonces, claro, ahora tiene el oro y el encontrar el equilibrio. Ya está. Tania nos decía que un poco ella encuentra su bienestar en la naturaleza, ¿no? Tú, Xavier, ¿dónde te encuentras aquello en momentos que necesitas cuidarte, dedicarte? Yo, el deporte y los amigos. El deporte que... A mí me gusta el deporte al aire libre. ¿Qué deporte practicas?
voy en bici, en moto y navego. Todo, a mí me encierran 10 horas, como a ella, en un gimnasio y acabo colgado en una lámpara. Entonces, sí, la naturaleza, pero la naturaleza como deporte y los amigos y la familia, evidentemente, claro. ¿Qué diríais que es para vosotros la felicidad? ¿Arranco yo o no? Venga, es un preguntón, ¿eh? A mí me pasa una cosa, que es mi tema. Iba en otro sitio, pero como me la he dejado, digo, esta pregunta la tengo que hacer. Pues la felicidad tiene dos componentes, aquí como psicólogo. Sí, sí, sí. Hay una parte de la felicidad que tiene que ver con disfrutar, con estar bien, con lo que estamos haciendo ahora, que esto es un regalo. Entonces, todos los días tendríamos que hacer un par o tres de cosas que nos diviertan. O sea, para mí hay una parte de la felicidad que es la ducha por la mañana, o el café, o el paseo, o la lectura, o la música. Y luego hay otra parte de la felicidad que es más difícil, pero yo creo que la tengo medio resuelta, que es el sentido de la vida. Más difícil. La otra son los pequeños momentos que hay que valorar, ¿no? Y esta es compleja, ¿eh? Pero, por ejemplo, ahora estamos hablando de la salud mental y lo estamos promocionando y estamos intentando ayudar, o el escribir el libro, o pasar tiempo con Tania, lo que hacemos con Fundación Blanca y con Fundación Salud. Para mí, Salud y Persona, para mí esto le da el sentido a la vida. Entonces, la felicidad es divertirse con sentido. Bueno, lo que dicen, ¿no? Del propósito que tiene que encontrar cada uno en la vida. Se conoce, hay un término que es... Ikigai. El Ikigai sería... Muy bien. Ikigai tiene que ver, ¿no?, con este encontrar sentido a la vida, muy vinculado al trabajo también. Y luego hay otro concepto que es eudaimonía, que es hacer las cosas con un buen espíritu, con una buena intención. ¿Y para ti, Tania, qué es la Y felicidad? yo, claro, después de esta definición, pues yo ya no tengo nada que decir. No, cada uno pero tiene la suya, sí, ¿eh? es verdad. Yo creo que, en base a la definición que ha hecho él, me pongo muy contenta porque creo que estoy en ese camino, casi consiguiéndolo. Y bueno, para mí la felicidad al final no es algo concreto, sino... Yo lo resumiría mucho en situaciones y personas. En momentos. ¿no? ¿No? En momentos, porque al final todos los días somos un poco felices. Bueno, yo soy muy optimista. Entonces, aunque tenga un día bastante malo, pues siempre me acuesto pensando en algo que me vuelva a ilusionar o que me vuelva a poner contenta. Entonces, creo que eso es la felicidad, ¿no? Encontrar momentos o estar con personas que te hagan estar feliz. Algunos de los clásicos le llamaban la felicidad del momento. O sea que ahora Sí. Claro. Tania Yo soy muy así, se ha yo puesto soy- a la altura de los filósofos clásicos. Yo soy muy así, sí. Claro, sí, siempre se dice, ¿no? En los pequeños momentos y Sí, ahí porque es al donde final, encontramos realmente... bueno, el día a día nos lleva un poco a estar pensando todo el rato en cuándo voy a tener fiesta, cuándo me voy de vacaciones, cuándo esto, cuándo, y de repente se nos olvida que, oye, pues ahora, ¿no? Estoy aquí, estoy aquí, he visto ya a Javier por la mañana, bueno, pues todo eso, valorarlo y estar bien. Bueno, esperando lo que llegara nos perdemos el momento, ¿no? Eso es. Y la felicidad, Xavier, tú como psicólogo, en realidad es una actitud, ¿no? Una persona no es que si tienes más cosas, tú decides ser feliz a pesar de tus circunstancias y esto te provoca tener una actitud. No sé si es así o... Ojalá. Ojalá. Fuera así de sencillo. Ojalá fuera así. Y es lo que nos dicen, pero trabajamos con muchísima gente que por más intención que le ponga no está en situación de ser feliz. Y hay que ser consciente. Esto es una de las cosas a reivindicar. Hay gente que viene a consulta y me dice, yo no soy feliz. Y digo, no te preocupes que ahora no estás para ser feliz. O sea, vienes porque has perdido un hijo, no, ser feliz no está a tu alcance en este momento. Hay momentos de la vida que no podemos. Y a veces recibimos, antes cuando hablaba de estas conferencias tan motivadoras, normalmente todas van a lo mismo, que es, tú puedes decidir ser feliz. Pues a veces sí, a veces no. A veces lo que tienes que intentar es dormir un poquito y comer y descansar. Y entonces, y tampoco hace falta, oye, qué bonito es echar de menos, ¿no? Qué bonita que es la melancolía, o qué bonita que es la tristeza, o qué bien nos viene la culpa cuando he fastidiado a un amigo. Entonces, para mí el objetivo no es ser feliz, sino que cuando no lo sea, lo aceptes. Y lo acepte y tenga un buen motivo. O sea, yo prefiero a alguien que llora a un abuelo que no a alguien que no le importa la pérdida de un abuelo. Siento ser tan vehemente, pero es que esto... No, yo sé que tú eres muy crítico y entiendo con esta psicología que dice que todo el mundo tiene que ser feliz. Y la toca de vida, compañera que una no, superpositiva. que te pase lo que te pase tienes que ser feliz. A veces no.
No, Esto claro. a veces hasta te culpabiliza un poco, ¿no? Porque dices, yo tengo que ser feliz y tal. Y no puedo. Y no. Y te comparan con personas que han sufrido desgracias impresionantes y tú dices, yo me tengo que quejar viendo esto. Bueno, es que esa persona igual era más fuerte psicológicamente, más... Claro. Aquí algo que nos ocurre es que a través de las dos fundaciones vemos situaciones muy duras. Entonces, cuando hay personas que dicen que ante cualquier situación se puede ser feliz, a veces es porque tienen vidas posiblemente más o menos relajadas o que no están pensando en este tipo de situaciones. Pero cuando tú atiendes a gente con ideación suicida o cuando estás hablando de un trastorno, pues si tú tienes un hijo o una hija con un trastorno de conducta alimentaria, es que no solo va a ser muy difícil ser feliz, es que no tienes que serlo. Porque lo que necesitas es a veces estar enfadado con quien no se lo ha puesto fácil. O a veces tienes que estar triste con determinadas situaciones. No pasa nada. Tenemos muchas emociones, todas caben, y lo que sí que tenemos que procurar es que no nos incapaciten para lo que hablábamos, para pasar tiempo con amigos, para estar con la familia, para disfrutar, para hacer deporte. Vamos a hablar un poco ya ahora ya de no tanto de cuidado mental, sino de cuidado físico, de cuidado de la piel, de hábitos saludables. ¿Qué importancia le dais vosotros a esto? Bueno, yo mucho, porque soy hipocondríaca, entonces es verdad que me cuido mucho y bueno, como he dicho antes, he vivido muchos años en la montaña, entonces para mí el cuidado de la piel es fundamental porque he estado expuesta al sol muchísimo tiempo. Eso te iba a decir, te debes Sí, autoproteger. sí, sí, entonces yo el móvil, las llaves y la crema siempre van conmigo. La verdad es que es algo que, bueno, que siempre tengo muy pendiente, probablemente por donde he vivido, ¿no? Y por ese miedo a protegerme siempre. ¿Tú te cuidas, Xavier? Porque me estás viendo la piel, ¿no? No, porque está más moreno que yo. Os lo pregunto Yo me los cuido dos. más. Para los que nos oyen, ¿no? Y no me ven, estoy un poco quemado y un poco arrugado. Me he cuidado menos de lo que debería. O sea, es verdad que he hecho mucha actividad al aire libre, he navegado mucho y me he cuidado menos de lo que tendría. Pero procuro no, ahora me cuido, ahora tengo compromiso. Y la alimentación y el deporte. Lo que pasa es que yo hago deporte disfrutón. O sea, hago deporte porque me lo paso bien. Yo también hago deporte, sí. El deporte también es algo que siempre va conmigo. Pero esto que comentas, Xavier, de que nunca te has cuidado es normal, porque hasta hace unos años no teníamos conciencia de que el sol nos quemaba y nos provocaba problemas como el cáncer de piel, de que el sol envejece muchísimo, el 80% del envejecimiento es por el sol, y no había esta conciencia. Hoy en día sí. Yo era una avanzada. Tú ya te protegías. Yo ya de niña decía... Bueno, yo un poquito sí, pero no suficiente. Bueno, a partir de ahora ya todavía tienes tiempo. Xavier, me gustaría que nos comentaras una anécdota que nos contaste de tu padre y de Isdin. Mira, es que no había pensado en eso en un montón de años. Y entonces cuando, yo creo que fue la última vez o hace 2 veces o así, que caí en la cuenta. Mi padre padeció un cáncer que no superó. Entonces, una de las consecuencias de la quimioterapia es que la piel se vuelve mucho más sensible. Entonces, yo de mi padre he heredado y he compartido el gusto pues, por andar en moto, por la bicicleta, por el navegar. Entonces, aquellos días que estaba fuerte, tenía una protección total de Isdin, un pote pequeño de color gris, y entonces yo si le veía... Me emociono solo de pensarlo. Si le veía el pote, es que ese día navegábamos o andábamos en moto. Ahora mismo mi hija está navegando. Como navegaba yo, mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo, y hasta aquí sé. Igual antes también. Y lo que lleva en la maletita son unos escarpines y un bote de Isdin. O sea, por eso, que no es que yo no me hubiese cuidado nunca. Yo me empecé a cuidar cuando empezaste a saber que era un problema. Claro. Cuando mi padre necesitaba de esa crema, que quedaba pintado de blanco, no sé si ahora la protección total, porque ahora la que me pongo es de spray, no tanto, pero iba completamente de blanco. La protección total es un poquito más espesa, pero tampoco sí, tanto como pues antes. Ya te digo yo que en el 2010 era como yeso. Pero para mí es una imagen bonita, era la imagen de hoy estamos fuertes, hoy toca disfrutar. Hoy podemos hacer cosas. Este es mi vínculo con Isdin, que era una buena noticia. Muy Qué bonita bueno, la anécdota. sí.
Qué bonito. Bueno, hoy os... bueno, estamos acabando ya esta entrevista, nos ha encantado teneros. Me gustaría hacer unas preguntas así un poco más de reflexiones, ¿no? ¿Qué le diríais a vuestro yo de hace 20 años? Es que yo lo he pensado, claro, el de hace 20 tenía 26. Tarde, me parece, tarde. Pero bueno, lo que le diría es que pase tiempo, pues mira, todavía estaría mi padre, mi amigo Migue, mis abuelos. Lo que le diría es, gente, si fuese el de hace 40, le diría que no especulase. Le diría, a veces decimos, venga, hasta aquí es suficiente. Le diría, no, a tope, a todo. Pero el de hace 20... a la gente que tiene abuelos y tiene los padres, lo que le diría es tiempo, pasa tiempo. Yo, además de eso, ¿no? Que pasar tiempo con las personas que luego ya te van a faltar. Pero yo le diría, a mi yo de 26, le diría que sea capaz de pedir ayuda, que no es malo. Y esto a veces cuesta. Sí. Muy bien. ¿Cómo os imagináis dentro de 10 años? Espero que igual que ahora, ¿verdad? Bueno, pues dentro de 10 yo me imagino, pues yo creo que habiendo encontrado mi lugar del todo y espero poder seguir estando, en este caso con la Fundación Blanca, ayudando a otras personas. Claro, es que no lo tenemos, soy un cenizo, que no lo tenemos garantizado, no lo sé, ojalá. Yo lo que sí que pienso es que de aquí a 10, pues María tendrá 19, que es mi hija, Marta, que es mi mujer, pues no voy a decir los que tendrá, pero me resulta que posiblemente faltará mi madre, ¿vale? Entonces me es mucho más fácil pensar en cómo estarán los demás. No, igual no, pero ahí andaremos. A estas edades ya sí. Ahí andaremos. Entonces, yo no lo sé, pero sí que me imagino pues que espero que María esté disfrutando de los estudios, que Marta esté bien y mi madre, pues si no está, que tenga un buen recuerdo y si está, pues que se encuentre fuerte. ¿Con qué idea de las que hemos comentado o habéis transmitido en esta entrevista, conversación, os gustaría que se quedara la gente? Mira, si nos tenemos que quedar con algo, para mí que este micrófono y esta dar difusión pues nos ayuda a tomar conciencia de que Fundación Blanca hace un gran trabajo, que Salud y Personas hacemos un gran trabajo, que hay que ayudar, que las personas, si las cosas nos van bien, tenemos esta eudaimonía, este buen espíritu, que no hay nada que siente mejor que echar una mano a alguien que lo necesita y que entre todos, pues hoy va de deporte. Entendamos que el exdeportista no es el que nos viene a la cabeza, sino el exdeportista es de todas las medallas que se ganaron en las últimas Olimpiadas, que no sé, normalmente están entre 15 y 25, ¿cuántos me dices? ¿Cuántos nos acordamos? Pues entonces que las empresas, oye, que les tengamos en cuenta, que les hemos aplaudido hasta que nos han sangrado las manos. Pues lo ideal sería que cogiésemos y dijésemos, oye, yo tengo una responsabilidad con este deportista y si hay algo que mi organización puede hacer, voy a contar con él. Sí, bueno, poco más que añadir. Realmente que la palabra ayuda creo que es muy importante. Sí, eso es. Y bueno, y que no nos olvidemos. Que al final no nos olvidemos de la gente que nos da en algún momento algo, ya sea ahora en deporte o en cualquier ámbito de nuestra vida, pues que luego no nos olvidemos de ellos. Pues muchas gracias a los dos y antes de que acabemos y de que os vayáis, tengo aquí un pequeño detallito para vosotros, que es el Fusion Water Magic Repair. Este es con color. Muy bien. Y este es sin color. O sea, es una antiedad. No, esto es un fotoprotector con SPF 50, pero que además repara las arrugas. O sea, si coges el Fusion Water normal, protección 50 y ya está, este tiene el añadido de que repara las arrugas. Es para que con los 55 volvamos a estar aquí igual de bien. Y para ti el mismo con un poquito de color. Muy bien. Yo Genial. uso este, es el que llevo hoy, y este cuando no quiero color. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.
Pues muchísimas, ha sido un placer, de verdad, teneros aquí con nosotros. Espero que nuestro público se haya inspirado con todo lo que habéis contado. Muchísimas gracias y os esperamos cuando tengáis el libro ya para presentar. Fenomenal. Muy bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos un día más en el podcast Healthy, Happy, Beautiful Life de ISDIN. Si nos queréis escuchar, si queréis compartir, si queréis recomendar, ya sabéis, y os esperamos la próxima. Gracias. ISDIN, 50 years loving your skin.